Como el movimiento se demuestra andando, andemos con un filósofo. A ver. Comenzamos. Profe, una pregunta. Un, Por casualidad, usted. se escucha entrecortado. ¿Hay alguien haciendo? Sí, ya. Me pareció que alguien estaba preguntando algo, pero no se llegó a entender. Les voy a pedir si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Aló? Abren el micrófono Profe. y si no, les voy a pedir que lo cierren, así se escucha bien. Sí, escucho. Bueno, ya, disculpe, profe, ya lo arreglé. Una preguntita, ¿nada más vamos a utilizar las librerías que usted está trabajando por casualidad? La idea es usar esas librerías. Si vos de repente estás acostumbrada a usar alguna otra que te sirva, que vos estimes que te sirva, yo no tengo No, ningún... a mí me gusta mucho, o sea, las clases y las librerías que utiliza usted. Lo que pasa es como también estar como que reforzando para ponerme más a la par de todos, y veo que hay muchos que utilizan el IOStream, algo así puede ser. Entonces quería saber a ver si es casi lo mismo o si dejo de ver o leer eso. La librería IOStream, que es Input, Output, en realidad es más que nada para manejo de entrada y salida y demás, para ingresar valores, mostrarlos, pero las sentencias son totalmente distintas, las sintaxis son muy distintas. Vale. Así que yo, por ejemplo, en el parcial recuerdo que alguien usó esa librería y nada, todo bien. O sea, el que la quiere usar está perfecto. Pero no es un tema que veamos acá en la materia. Acá básicamente la que usamos es la Standard Input Output, o sea, STDIO. Y también podemos usar Bien. un par más que en su momento, o sea, usamos la MAT para un par de ejercicios. Por ahí, cuando manejemos strings, vamos a manejar, vamos a usar una librería de strings, pero básicamente Standard Input Output, o sea, STDIO, esa es la que formalmente usamos. Eso no quita, si alguien quiere usar otra librería adicional, no pasa nada, está muy bien. Bien, profe, gracias. No, por favor, por favor. Bueno, vamos a ver esta parte de la cursada que se llama estructura de datos. Vamos a empezar a analizar qué son las estructuras de datos. Muchas veces, en el momento que tenemos que desarrollar un programa, un sistema, aplicaciones y demás, podemos llegar a tener el caso de tener la necesidad de manejar una gran cantidad de variables. Hasta ahora, en los programas que vinimos haciendo, usábamos 2, 3, 5, 8 variables, ¿no? Por ejemplo. Pero seguramente en muchos programas que vamos a seguir haciendo y demás, vamos a tener la necesidad de manejar una cantidad de variables muy superior. Estamos hablando de guardar, qué sé yo, 50 valores, 100 valores, 200 valores. ¿Se entiende? Una cantidad importante de datos guardados en identificadores, llamados variables. Entonces, yo podría, o sea, un programador podría, vamos a suponer que necesita 100 variables de tipo entero, y bueno, las puede declarar una por una, escribir el nombre de cada una,
variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, declarar todo, escribir. Sí, eso podría andar. Pero hay una forma más práctica de manejar un volumen importante de datos desde la programación, y es a través de las estructuras de datos. Una estructura de datos es tomar en cantidad, un volumen grande de datos y variables que va a usar y organizarlos de forma tal que pueda ser usado fácilmente. Y, o sea, en forma sencilla. Por ejemplo, si yo necesito trabajar, tengo que con 100 datos enteros y tengo que trabajar con todos ellos, en vez de generar 100 variables, sí, voy a generar esas 100 variables, pero puedo hacer una estructura de esos datos, por eso se llama estructura de datos, una estructura que bajo un mismo nombre, e identificando a cada una de ellas con un subíndice, yo lo puedo organizar de una forma mucho más fácil y eficiente. Eso básicamente es una estructura de datos, es una forma de organizar un volumen importante de datos. Como dice acá el texto que yo escribí en su momento. Básicamente hay dos tipos de estructuras de datos, se dividen en dos tipos. Estructuras de datos dinámicas y estructuras de datos estáticas. Las estructuras de datos estáticas son aquellas que cuando se dimensionan, o sea, cuando se le da una dimensión, un volumen, que es en el momento en que se declaran, ese tamaño, ese volumen no va a cambiar a lo largo de la corrida del programa. Siempre va a mantener ese tamaño. Por eso se llama estática, porque no cambia. En cambio, hay otros tipos de estructuras de datos que son susceptibles a cambiar del tamaño a medida que va corriendo un programa y en función de la necesidad del programador, ¿se entiende? Que pueden llegar a agrandarse o incluso a achicarse mientras corre el programa. Esas son las estructuras de datos dinámicas. Nosotros, en lo que queda de la cursada de esta materia, vamos a estudiar y vamos a trabajar con estructuras de datos estáticas, aquellas que se declaran y no cambian su tamaño, son siempre del mismo tamaño, del tamaño con la cual nosotros la diseñamos. ¿Cuándo van a haber estructuras de datos dinámicas? El cuatrimestre que viene. El cuatrimestre que viene, en la siguiente materia, que precisamente la materia que le sigue a algoritmos se llama estructuras de datos, no es casualidad. Ahí van a seguir viendo todo lo que veníamos viendo acá, y además ahí van a haber estructuras de datos dinámicas. Por el momento vamos a empezar a estudiar las estructuras de datos estáticas. Acá tenemos en este diagrama cómo se organizan y cómo se dividen las estructuras de datos. Como les dije recién, tenemos las estáticas y las dinámicas. Las estructuras de datos estáticas son los llamados arreglos. Arreglos, o en inglés array, de los cuales tenemos unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. En cambio, las estructuras de datos dinámicas son las llamadas pilas, colas, listas, árboles. Hermosos elementos para trabajar, hermosas estructuras para trabajar, las cuales lamentablemente en esta cursada no lo vamos a ver, sino que lo van a ver el cuatrimestre que viene cuando lo cursen con Paula. Con la profe Paula
van a ver todo esto, y además ya todo lo que veníamos viendo. Nosotros, de acá al final del cuatrimestre, nos vamos a encargar de ver las estructuras de datos estáticas, arreglos unidimensionales y bidimensionales. Y allá vamos. Primero, vamos a una definición de arreglo. ¿Qué es un arreglo? Es una estructura de datos en la cual uno puede almacenar en una sola variable un conjunto de datos o elementos del mismo tipo. Es un conjunto finito. O sea, ¿por qué es finito? Porque la dimensión se la damos nosotros y siempre va a tener esa dimensión. Y va a ser la dimensión de acuerdo a nuestra necesidad. Puede ser 50, 100, 200, 1000, puede ser 20 nada más. Eso lo decidimos nosotros. Dice que almacena en una sola variable. En realidad, no es una sola variable, son muchas variables que están almacenados en realidad en una sola estructura. La estructura tiene un nombre, el nombre se lo ponemos nosotros. Así como le ponemos nombre a las variables y a las constantes, también a los arreglos o arrays le vamos a poner un nombre. Pero, profe, ¿cómo puede ser que si yo hago una estructura con 100, para guardar 100 datos, y todos tienen el mismo nombre, ¿cómo hago para identificar cada uno de los datos? En realidad, todos estos datos que se guardan, todos llevan el mismo nombre, pero hay una diferencia entre ellos y es el índice o subíndice que tienen, que de acuerdo al tipo de arreglo puede ser un subíndice, 2 subíndices o incluso más. Esos subíndices son numeritos, sub 1, sub 2, sub 3, sub 0, sub 10, y me sirven para identificar una posición de otra, una variable de otra. ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo nombre. Entonces yo las identifico con el subíndice. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, yo lo entiendo. Bárbaro. Sí. Bárbaro. Todas estas se van a guardar, así como las variables comunes se guardan en la memoria en el momento que se declaran. Se reserva una zona de memoria para guardar todas las variables. También, en esa misma zona de memoria se guardan los arreglos. Los arreglos se van guardando en posiciones contiguas de memoria, o sea, una detrás de otra, una posición tras otra. Esto lo van a entender un poco mejor el cuatrimestre que viene cuando nos reencontremos en arquitectura y sistemas operativos, donde espero poderles dar las clases en forma presencial. Pero bueno, se guardan en memoria posiciones continuas, y cada una, o sea, todas con el mismo nombre, y se diferencian entre sí por el subíndice. ¿Está? A ver, características de los arreglos. Es una lista de un número finito de n elementos. Cuando yo defino un arreglo, tengo que definir la dimensión, o sea, cuántos elementos va a tener. Por eso se dice n elementos con el lenguaje matemático, donde n es la cantidad de elementos que nosotros queremos que tenga ese arreglo. Se almacenan en memoria en lugares contiguos, o sea, uno detrás de otro, todos juntitos están, todos juntitos. Y bueno, de más está decir que todos estos elementos tienen que responder al mismo tipo de datos. No puedo tener un arreglo con elementos de distintos tipos de datos. Todos los elementos tienen el mismo tipo de datos. Y como les dije antes, es un único nombre de la variable,
pero se diferencian entre sí por su índice o subíndice. Y para acceder, uno dice, ¿cómo se accede? Igual que se accede a una variable, se puede acceder para para asignarla a otra, para mostrarla por pantalla, para ingresarle un valor por teclado, o sea, el mismo procedimiento que hacemos con las variables comunes. Se accede en forma directa o aleatoria. Aleatoria quiere decir que no hay diferencia entre cualquier posición. ¿Cómo? Y individualizando el subíndice de ese arreglo para poder precisamente decir en qué posición queremos trabajar. Nosotros no podemos hacer una asignación a una variable arreglo sola. ¿Se entiende? Tenemos que decir el nombre de la variable y el subíndice para que de esa forma se sepa bien con cuál elemento queremos trabajar. Si el primero, el segundo, el quinto, el último, ¿se entiende? Porque tenemos que considerarlo a cada uno como una variable independiente. La característica es que todas tienen el mismo nombre. Y se diferencian por el subíndice. Bien. Como vimos recién, tenemos arreglos unidimensionales a los que se les llama comúnmente vectores. ¿Por qué se llaman unidimensionales? Porque tienen una sola dimensión. Ahí tenemos un grafiquito, un ejemplo de un vector, ¿ven? Cada una de estas es una posición y va a tener un subíndice. Y adentro tenemos los valores guardados como si fueran, o sea, cada una variables independientes, pero en este caso no son independientes. Tienen un solo nombre, todo el vector va a tener un solo nombre, y cada una de las posiciones se identifica con el subíndice. Esto sería sub 0, este sería sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, y así posición a posición. Las posiciones de los arreglos siempre comienzan con el subíndice 0. Siempre comienzan con el 0. ¿Está? Si yo defino un vector de 10 posiciones, voy a tener desde la posición 0 hasta la posición 9. ¿Se entiende? En definitiva van a ser 10 posiciones. Pero la primera es la 0 y la última es la 9. ¿Está? Ese es un vector. Arreglo unidimensional, un vector. Unidimensional, una sola dimensión. Solamente el largo, es como una fila. Es el vector. Otro tipo de arreglos son los bidimensionales. Son las llamadas matrices, que eso también lo vamos a ver próximamente. Las matrices tienen dos dimensiones. A diferencia de un vector, una matriz, como pueden ver, tienen largo y ancho, ¿ven? Tienen largo y ancho. En vez de ser una sola línea, posición a posición, acá tenemos filas y columnas. Los vectores, al ser de una dimensión, llevan un subíndice. Las matrices, al ser dos dimensiones, llevan dos subíndices. La fila y la columna. Y así, por cada dimensión que tenga el arreglo, va a tener un subíndice más. Pero también tenemos arreglos multidimensionales, de más de dos dimensiones. Si hacemos un arreglo tridimensional, lo podemos imaginar como un cubo, largo, ancho y alto, donde cada cubito que está ahí sería una posición. Es muy complejo trabajar con un arreglo de 3 dimensiones. Es bastante engorroso y no es tan útil. Por eso no vamos a trabajar con multidimensionales, vamos a trabajar con vectores y matrices. Yo trabajé con tridimensionales, con arreglos con estos cubos, para divertirme nada más. Sí, ya sé, soy un nerd, yo solo me divierto con estas cosas, pero bueno, para divertirme yo hacía programas así, e incluso
o sea, obviamente un arreglo tridimensional va a tener 3 subíndices. Incluso podemos definir y trabajar con arreglos de más de 3 dimensiones. Podemos entrar en la 4ª dimensión, de los cuales no tengo un gráfico que pueda representar. ¿Cómo puedo representar la 4ª dimensión? No sé, es muy difícil. Dicen que es largo, alto, ancho, y la otra dimensión es el tiempo, ya no lo sé. Ya estaríamos entrando en otras teorías, pero técnicamente, si uno quisiera, se puede, o sea, se pueden definir, arreglos de más de 3 dimensiones y técnicamente funcionan también. Ahora, si ya con 3 dimensiones es engorroso, con 4, 5, 6 dimensiones ni lo quiero imaginar. Ya sería diversión total. Pero, no sé, nunca, la verdad que nunca, no recuerdo algo con la 4ª dimensión. El problema de la 4ª dimensión es que hay que ver si uno puede volver de ahí. Entonces, por las dudas, mejor no meterse. Pero bueno, no, nada. ¿Se entiende el tema de las dimensiones? ¿En qué nos vamos a concentrar nosotros ahora? Vectores y matrices, que es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a ver la teoría de los vectores. Hoy vamos a ver la teoría de los vectores. Vamos a abrir un nuevo libro de actividades, donde va a haber programas para trabajar con vectores. Una vez que lo hayamos disfrutado, pasaremos a ver la teoría de matrices, y vamos a también tener un librito de matrices. ¿Tá? Pero el tema que nos ocupa hoy son los vectores. Volvemos. Disculpe, profe. ¿Promete corregir los ejercicios? Estoy corrigiendo. Qué malas que son. Qué mala gente, por favor. Qué mala que es. No, profesor, nos dejó de lado y prefirió a los nenes chiquitos. Yo no fui por las dudas. Estoy peor con los niños chiquitos, estoy peor, porque encima ellos no me protestan, son hermosas y hermosos y hermoses. ¿Qué le van a protestar al profe mientras que no le dé tareas tan felices? No, les mando cosas para hacer, pero las familias, le mandamos el mail, todavía no he corregido, pará, tengo 1.300 alumnos tengo. La verdad, pero fíjense cómo fijo mis prioridades. Tomé 2 parciales la semana pasada y lo dejé de hacer todo para corregir los parciales, y tuvieron la evolución en forma rapidísima. No se pueden quejar con eso, ¿eh? Así que sí, yo sé que me atraso con los ejercicios. Yo sé que me atraso. Pero los parciales lo tuvieron al toque, ¿sí o no? Eso no dije nada. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Sí, es cierto. Yo me voy a ir poniendo al día con los ejercicios. No hay partido, profe. No hay partido para distraerse. No hay partido. No, Así que... Una de las cosas no sé, profe. que es el fútbol. Pero bueno. Pero bueno, hay tantas cosas, hay tantas cosas. Parece que no, pero nunca trabajé tanto como en estos tiempos. Nunca. Es que estoy queriendo volver a la normalidad ya. Pero bueno. Bueno, gente, vamos a teoría de vectores, vamos a ver cómo trabajamos con los vectores. A ver. Entrar nuevamente en una presentación. No sé si ya la estuvieron viendo, porque yo ya subí todo esto en la plataforma. Esto ya está subido. Sí, lo estuve viendo. Subí los 2 PowerPoint, subí el PDF con toda la teoría, así para el que le gusta leerla así tipo apuntes. Abrí el nuevo libro con actividades para... Sí, lo vi, son un montón. Y porque yo quiero que tengan un montón de diversión. Un poquita de diversión no alcanza, hay que divertirse un montón.
¿Y qué más hice? Ah, y también en la solapa de exámenes subí las 3 consignas resueltas para que las vean, por si quieren comparar con respecto a lo que hicieron. Ahí la tienen, ahí la tienen. Pero bueno, sigamos por favor, si no tienen ningún inconveniente y no hay ninguna pregunta, seguimos con el tema vectores. Vectores. Bueno, ahí tienen la definición, un conjunto n de elementos del mismo tipo, almacenado en forma continua, se lo llama vector. Al ser de una sola dimensión, tiene un solo subíndice o un solo índice que representa la posición. Cuando se habla de las variables que conforman un vector, se habla de posición. Posición 0, posición 1, posición 2. Distinto es, bueno, la matriz también se habla de posición, pero ahí hablamos de fila y columna. Fila tal, columna tal. Ahí tiene 2 subíndices. El vector tiene uno solo, posición 0, posición 1, posición 2 y demás. Ahí tenemos el ejemplito del vector. El nombre es vector 1. Todas estas variables, esto que vemos acá, son todas variables. Pero todas tienen el nombre vector 1. O sea, es una estructura. Es una estructura, un vector, que le puse como nombre vector 1. El número en verde que tenemos adentro es el valor que tiene cargado, qué sé yo, en este ejemplo de vector, o sea, en cada posición ahí tenemos un valor cargado, que es el que está en verde. Y el numerito que está abajo es la posición o índice. Como pueden ver, comienza siempre con el 0. La primera posición de un arreglo siempre es la 0. 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo digo vector 1 sub 4, ¿cuál es el contenido de vector 1 sub 4? 121. ¿Se entiende? Profe, disculpe. Si usted dice vector sub 4, entonces el 0, ¿qué sería el 0? Sub 0. Si yo empiezo a contar del sub 0, el 4 para mí sería el 3. No. O algo yo estoy mal. Si yo digo vector 1 sub 4, sí. 4 está acá. Exactamente, en el 121 entonces. Vector 1 sub 4 es este. Es este, 121. Ahora, es cierto que vector 1 sub 4 es la quinta posición. Primera, segunda, tercera, cuarta. Quinta, es la quinta posición. Pero yo no dije vector 1 sub 5. Yo dije vector 1 sub 4. Y tampoco dije la cuarta posición. Yo dije sub 4. Entonces, si decimos que el índice es 4, es este. Está por cortar en minutos. Bueno, ya sabemos el procedimiento, ¿no? Salimos y volvemos a entrar cuando corte. ¿Está? ¿Entendió, Paula, eso? Sí, ahora sí. Si digo sub 4, bueno, es sub 4. Es el sub 4. Okay. Pero sí, es cierto, el vector 1 sub 4 es la quinta posición. Es como si fuera uno más, profe, ¿puede ser? Exactamente, sí, exactamente, ni más ni menos. O sea que yo puedo colocar el valor de X variable y le puedo decir que se almacene en una posición dada. O sea, vector 1 sub 0. Y la variable que yo quiero se va a almacenar ahí. El valor que vos quieras, si corresponde al tipo de dato, o sea, si es del tipo de dato correspondiente, no vas a tener ningún problema en almacenarlo, en asignarlo, en mostrarlo por pantalla, en leerlo por teclado. El mismo manejo que le damos a cualquier variable. El mismo manejo que le damos a cualquier variable, y ahora vamos a ver ejemplitos de cómo se hace eso. A ver. Primero vamos a la sintaxis. ¿Cómo se declara un vector? Primero vamos a escribir el tipo de dato.
así igual que cuando declaramos una variable cualquiera, o sea que empezamos escribiendo int, empezamos escribiendo float, empezamos escribiendo char, el tipo de dato de que queremos, digamos, ese vector. Primero el tipo de dato. Después vamos a escribir el nombre que nosotros le ponemos al vector, que dice arreglo, o sea, la identificación del arreglo. Es el nombre que le damos nosotros, que se puede llamar Pepe si queremos, ¿no? Y va a ser el nombre de todo el vector. Por último, entre corchetes, ¿ven? Pueden ver bien acá, en negro yo puse corchetes. Entre corchetes vamos a escribir la dimensión, o sea, la cantidad de elementos que va a contener ese vector. Si yo pongo 10, si yo escribo un 10, significa que voy a tener un vector de 10 posiciones, donde la primera posición es 0 y la última es la 9. Gente, queda menos de un minuto. Salimos y volvemos a entrar, por favor. Ok. Y aquí estamos. Aquí estamos nuevamente. Poco a poco van entrando. Lo veo a Johan, que no lo había visto. Dalma, tampoco lo había visto antes. Johnny Martínez, tampoco. Guadalupe, se sumó también. Había entrado justo 7 y 10. Ah, todo bien. Lo que pasa es que yo después cuando paso cuando empiezo a compartir pantalla ya no veo a todos los que están. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a ver. Ahí se van sumando. Hoy somos una banda, somos hoy. Bien, me encanta eso. Daniel Cordero también, sí. Faltan 3 más, profe. ¿Cómo? Faltan 3 más, éramos 18 en el grupo. Éramos 18, sí. Bueno, de a poco van a ir entrando. Vamos, me voy a compartir. A ver. Habíamos quedado acá. Hacemos un repasito rápido. Sintaxis. Tenemos 3 elementos. Primero escribimos el tipo de dato. Si es int, si es float, el que sea, el que necesitemos. Después el nombre. El nombre que le demos, le ponemos vector 1, como puse yo antes, vec, b, qué sé yo. Nada, el nombre que nosotros queramos. Pepe, Boca Campeón, no sé, el que sea. Y después, entre corchetes vamos a poner la dimensión, o sea, el tamaño. Va a ser un número que me va a dar la cantidad de elementos que va a contener ese vector, que puede llegar a contener ese vector. Podemos escribir directamente el número o podemos escribir una constante declarada previamente. Si yo antes escribo const int n a la que le doy 100, y cuando yo pongo ahí el tamaño del arreglo, acá puedo poner n, entonces estoy diseñando un vector de 100 posiciones. Y si son 100 posiciones, la primera posición es la 0 y la última es la 99. ¿Está? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo estoy declarando un vector. Como podemos ver, primero escribí el tipo de dato, escribí int, o sea, va a ser de enteros. Después escribí el nombre, así como cuando declaran cualquier variable. Le puse el nombre vec. ¿Está? Y fíjense, entre corchetes escribí 100. Quiere decir que acá, y después, bueno, el punto y coma.
En este ejemplo podemos ver cómo declaré un vector de dimensión 100, o sea, de 100 posiciones, donde la primera posición es la 0 y la última es la 99. ¿Está? Después, bueno, acá dice, si quisiéramos mostrar el valor que tiene el vector 1, ¿se acuerdan del ejemplo? El otro ejemplo anterior, el vector 1, en la posición 5, habría que escribir en el programa la siguiente instrucción. ¿Ven? Yo ahí estoy haciendo un printf, tal cual como lo hacemos con las variables comunes. Ven que pongo, en el texto pongo porcentaje D, después de la coma, ahí escribo el nombre del vector, que es el nombre de la variable, y después entre corchetes la posición. En este caso estoy mostrando por la pantalla específicamente la posición 5. ¿Está bien? Estoy mostrando la posición 5. Yo no podría escribir solamente vector 1, porque vector 1 es el nombre de la estructura, no es una variable. Para poner la variable entera, tengo que poner el nombre, por ejemplo, vector 1, y además su posición. Y siempre la posición entre corchetes. ¿Está? Ok. Ahí dice, si quisiéramos modificar, a ver, el valor que tiene cargado vector 1 en la posición 5, que en este momento es menos 45, y queremos que el nuevo valor que tenga vector 1 sub 5, 33, ¿cómo hacemos? Como cualquier asignación que ya conocemos. ¿Ven? Ahí estoy asignando a vector 1 sub 5, le estoy asignando el valor 33. Entonces, donde antes teníamos el valor menos 45, ahora tenemos el valor 30. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Ven? Volvemos a ver vector 1. Si ustedes van para atrás, van a ver que antes tenían, acá en la posición 5, teníamos el valor antes menos 45. Ahora tenemos el valor, el valor menos 45. Ahora tenemos el valor 33 después de esa asignación que vimos en el ejemplo. ¿Bueno? Nosotros podemos trabajar con los vectores si queremos posición por posición específica, y hay tareas que podemos hacerle a todas las posiciones en forma masiva. A ver, acá dice, si quisiéramos realizar la impresión en pantalla, o sea, mostrar por pantalla todos los valores que tiene un vector, obviamente, antes se cargaron todos, o sea, todo el vector antes fue cargado por teclado, tendríamos que hacer un programa parecido a este. Fíjense, yo primero, acá tengo una constante, que le puse de nombre n, y le puse el valor 7. ¿Está? Tengo una variable i, y tengo otro int, que es vector 1, de dimensión n, donde n es esta constante, como podemos ver es de dimensión 7. Es un vector de 7 posiciones. La primera posición es la 0, y la última es la 6. Entonces, fíjense, ¿cómo hago yo para donde pida un valor para cada una de las posiciones de este vector? Lo que debemos hacer es lo que comúnmente se conoce como recorrer el vector. ¿Con qué sentencia se recorre eficientemente y más fácilmente un vector? Es con un for. Con un for. Acá vamos a ver lo que tenemos adentro del for. Nada, es simplemente printf, ingrese un entero, después viene el scanf,
porcentaje de, y fíjense que pongo vector 1 y en el subíndice pongo sub i. ¿Por qué sub i? Porque yo voy a aprovecharme de la variable i del for, porque yo sé que en cada ciclo del for, la variable i va a ir incrementando su valor. ¿Se entiende? En el primer ciclo, ¿cuál va a ser el valor de i? El que puse acá, 0. 0. Está bien. Porque antes, cuando hacíamos un for, por lo general, lo arrancábamos con 1, ¿se acuerdan? Que si queríamos hacer algo 100 veces, poníamos un for de i que le asignábamos 1 hasta que i sea menor o igual a 100. Pero fíjense, acá yo necesito arrancar con 0. ¿Por qué? Porque también necesito usar la posición 0 del vector. Entonces, perdón, ahí volví. En vez de poner acá i menor o igual a n, pongo i menor a n nada más. ¿Se entiende? De esa forma, yo me aseguro de que este for corra n veces, que en este caso son 7 veces. Si yo acá escribo i menor o igual a n, este for corre 8 veces. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque en el primer ciclo i vale 0, en el segundo vale 1, en el tercero vale 2, en el cuarto vale 3, en el quinto vale 4, en el sexto vale 5, en el séptimo vale 6, y en el octavo estaría siendo 8. Si yo pongo menor o igual a n, va a tener un octavo ciclo, porque es menor o igual. Entonces, si i llega a 7, eso implica que tengo un octavo ciclo, porque yo no arranco en 1, arranco en 0. Entonces siempre le pongo menor a n. ¿Se entiende por qué? Sí, sí. Sí, sí, profe. Y después, acá en cada ciclo, ¿qué es lo que me va a cambiar? Me va a cambiar esto, el subíndice i. En el primer ciclo, lo que yo escriba en el teclado se va a guardar en vector 1 sub 0. En el segundo ciclo se va a guardar en vector 1 sub 1. En el tercer ciclo, en vector 1 sub 2. En el cuarto, en vector 1 sub 3. Y así hasta llegar al séptimo ciclo, donde se va a guardar en vector 1 sub 6, que es la última posición. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, una consulta. En este caso los vectores son siempre i, no pueden ser float. El vector puede ser float, el vector puede ser char, el vector puede ser el tipo de dato que a vos te sirva. ¿Está? Sí. Acá en este ejemplo lo declaré de tipo entero, pero sí, puede ser del tipo de dato que a vos te sirva. Y acá fíjense, en este otro for, acá nuevamente hago un for similar al anterior con una sola sentencia. Me hago un print f, ¿y qué es lo que estoy mostrando? Vector 1 sub i. ¿Qué pasa con este for? ¿Qué es lo que hace este for en el programa? Va a ir mostrando posición a posición cada una de las variables que integran este vector. Cada una de las posiciones, arrancando con vector 1 sub 0 y llegando a vector 1 sub 6, que es la séptima posición. ¿Está? Va a ir mostrando por pantalla todo lo que tenemos guardado en el vector. Estamos recorriendo el vector. ¿Está? ¿Se entiende, gente? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, y ahí tenemos, en este ejemplo, ven, por ejemplo, ahí tenemos un simulacro del programita de recién. Por ejemplo, cuando i es 0, ingresamos por teclado el valor 14.
Cuando I es 1, ingresamos el 43. Cuando I es 2, el menos 3. Estos son los valores que estaban en el ejemplito, ¿vieron? Del vector 1. Cuando I es 5 es el menos 45, que ese después lo cambiamos a 33, ¿se acuerdan? Cuando I es 6, ingresamos el valor 7. Y después, a ver, se me adelantó. Y después, en el segundo for, vamos a mostrar exactamente esos valores. 14, 43, menos 3, 0, 21. ¿Ven? Que en el primer ciclo es vector 1 sub 0, en el segundo vector 1 sub 1, en el tercero vector 1 sub 2, en el cuarto vector 1 sub 3. ¿Ven cómo se va incrementando? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Así voy recorriendo todo el vector, utilizando la variable i, que en cada ciclo de for se va incrementando en 1. ¿Se entiende? Esa es la forma más práctica de recorrer en forma secuencial un vector. Ahora vamos a ver un programita de ejemplo. Vamos a guardar en un vector, dice almacene la edad de todos los alumnos, todos los 45 alumnos de un salón de clases y posteriormente preguntar y mostrar la edad de uno de ellos, de una de ellas, de cualquiera. Vamos a preguntar y mostrar la edad de uno de los 45. Vamos a ver cómo se hace esto. A ver. Como tengo 45 alumnos, ya pongo una constante n de 45. ¿Estamos? Tengo la variable i, tengo al vector le puse chique, sub n. ¿Por qué sub n? O sea, de dimensión n, donde n es 45. ¿Ah? Y comienzo el programa. Ya directamente armo un for para ingresar todas las edades. Como esto es un ejemplo y yo no quise cargar mucho este programa, las entradas de datos no están validadas, ¿está bien? Si yo estoy ingresando una edad, tendría que meterle un do while donde la edad no sea negativa, ¿está bien? Ustedes ya saben eso, no hace falta que se los explique, por eso les fue tan bien en el primer parcial, ¿no? O sea, ya no lo tendría que estar explicando, pero igual lo estoy aclarando. No está validada la entrada. Esto es a modo de ejemplo. ¿Está? Entonces, fíjense. Yo arranco el for con i que le asigno 0, i menor a n, no menor o igual, menor a n, recuerden eso, ¿eh? Y arranco con un cartelito, ingrese la edad del alumno, porcentaje de, y acá pongo i más 1. ¿Alguien me puede decir por qué puse i más 1? Para sumar. Porque i me vale 0. Claro, porque i en el primer ciclo vale 0. Y, o sea, en el programa no queremos que aparezca que diga alumno 0, alumno 1. Queremos que el programa diga alumno 1, alumno 2, que en realidad es uno más que i. ¿Se entiende? A ver, alguien me está diciendo algo por el chat. Sí. Claro, para el alumno 1. En vez de aparecer el 0, va a aparecer un 1. En vez de aparecer el 1, va a aparecer el 2. La última posición, en vez de aparecer 44, me va a aparecer el 45. ¿Está bien? Por eso pongo más 1. Por una cuestión estética. No se olviden que esto es un cartel nada más. Printf es un cartel. Ahora, cuando hago el scan F de chique sub i. ¿Bien? Sub 0, sub 1, sub 2. Está, ¿no? Sub 0 para la primera posición, sub 1 para la segunda posición, sub 2 para la tercera posición, y así todo el vector hasta sub 44 para la posición 45. ¿Está bien?
Yo con este pequeño for lo que hice fue ingresar, o sea que el usuario ingrese por teclado un valor para cada posición del vector. Ese valor representaría la edad de cada una de los alumnos. Y está sin validar la entrada. Antes que me lo digan ustedes, ya está puesto el cartel. No está validada la entrada. Esto es a modo de ejemplo. Entonces, el programa que me pedía, preguntar y mostrar la edad de uno de ellos. Entonces, después yo le pregunto al usuario, ¿de cuál alumno desea saber la edad? Entonces el usuario va a ingresar y uso la variable i. Pero, profe, ahí no hay un for. ¿Por qué está usando la variable i? Porque la variable i la puedo usar para el for y cuando terminó el for la puedo usar para otra cosa. ¿Podría haber usado otra variable? Sí, pero ¿para qué vamos a declarar otra si ya tenemos i, que esa me sirve? ¿Se entiende? Entonces, como para el usuario, los alumnos están numerados del 1 al 45. El usuario no sabe que las posiciones van del 0 al 44, ¿se entiende? El usuario cree que están numerados del 1 al 45 porque así lo vieron por pantalla. Entonces, de la misma forma, si el usuario ingresa ahí, vamos a suponer que elige 3, que ingresa un 3. Significa que es el alumno 3 para el usuario. El alumno 3 para el usuario, ¿en qué posición está del vector? Está en la posición 2, o sea, en la tercera posición. ¿Se entiende? Si el usuario pone el alumno 10, En la posición 9. se refiere a que está en la, ¿se entiende? En la 10ª posición. Entonces, por eso yo acá pongo la edad es y muestro chique sub i menos 1. ¿Está bien? Porque si yo pongo i, me va a correr una posición. Una posición para adelante. Exactamente, exactamente. Si yo le pusiera al usuario ingrese el alumno 0, ingrese el alumno 1, hasta el alumno 44, no tendría que andar poniendo ni más 1 ni menos 1, pero queda desprolijo para los usuarios, para el que va a trabajar con el programa, ¿se entiende? Por eso en los carteles de printf, fíjense que estos arreglitos yo los hago en los printf, no en el manejo de datos, no en el scanf, no en el scanf, no en una asignación, sino en lo que estoy mostrando al usuario. ¿Está? Okay. No se preocupen con esto, no se vuelvan locos. Si ven que, o sea, esto con la práctica ya enseguida se van a dar cuenta cómo es y van a ver que es una pavada. Si se confunden, me vuelven a preguntar, lo vemos, pero tranqui, que esto es sencillo y con la misma práctica lo van a ir viendo. A ver. Vamos a ver. Otro. Dice, almacene en un vector 10 elementos de tipo entero. Calcular el cuadrado de cada uno de los elementos y almacénelo. Ay, no me tapan los. Y almacénelo en un segundo vector. Muestre ambos vectores. ¿Está? ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? En este programa van a haber dos vectores. Uno para cargar los elementos por teclado, y en el otro, posición a posición, vamos a calcular el cuadrado de ese valor y lo vamos a guardar en el segundo vector. Cuando terminemos de hacer eso, vamos a mostrar por pantalla los dos vectores. Vamos a ver cómo se hace esto. Fíjense. Fíjense, yo tengo una constante int n
que le pongo 10. Siempre por lo general, para dimensiones y demás, se usa la N mayúscula. Eso es una convención. No están obligados a hacerlo así. Pero está bueno tener esa costumbre porque ya, si la vemos, ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Después tengo la variable i entera, que es la que voy a usar en el for. Y acá tengo declarados los dos vectores. Uno se llama B1 y otro se llama B2. Los dos son enteros y los dos tienen la misma dimensión, o sea, la dimensión 10. Tienen 10 posiciones. Van de 0 a 9. Entonces, fíjense, el programa está dividido en 3 partes. El primer for, el segundo for y el tercer for. Analicemos el primero. El primero es el ingreso de datos. Es el ingreso de datos. Vamos a cargar el primer vector, donde le vamos a decir al usuario ingreso en entero y scanf B1 sub i. Y ahí vamos a ir ingresando posición por posición, todos los valores que se ingresen por teclado y vamos a ir cargando B1. ¿Está? Todo eso es lo que hace el primer for, ingresar los datos. Se carga B1. Pasamos al segundo for. Donde también recorremos 10 posiciones. ¿Ven? Siempre vamos de 0 a n-1, porque es menor a n. ¿Está? O sea, 10 veces. Este for se hace 10 veces. Yo acá estoy usando una función para calcular el cuadrado de un valor. Por eso fíjense que estoy usando la librería maths.h, que me da funciones matemáticas. Creo que en un par de ejercicios del primer libro, del segundo, habíamos usado esta librería maths. Del segundo. Del segundo, para Segundo libro. ahí están las funciones de raíz cuadrada, de potencia, todo lo más relacionado a la matemática. Si yo quiero calcular la potencia de un valor, la función se llama POW, ¿ven? P-O-W. Y entre paréntesis ponemos 2 elementos. El valor al que le queremos aplicar la potencia y después de la coma escribimos a qué número se eleva. Si es al cuadrado ponemos un 2. Si es al cubo ponemos un 3. Si es a la cuarta ponemos un 4. En este caso pide el cuadrado, entonces simplemente ponemos coma 2. ¿Está? Y el resultado de esta función, ¿dónde lo estamos asignando? A B2 sub i. ¿Está? Si yo en B1 sub i tenía cargado el valor 3, entonces acá se calcula el cuadrado de 3, 3 al cuadrado es 9. Entonces ese 9 se asigna en B2. ¿En qué posición? En la misma posición donde está el 3. ¿Ves que los dos son sub i? Si el 3 está en B1 sub 0, en B2 sub 0 va a estar cargado el 9, o sea, el cuadrado del 3. Y esto lo va a ir haciendo posición a posición. Ahí se va a ir cargando todo el segundo vector. ¿Está? Este es lo que hace el segundo for, que es el proceso, digamos. El primer for fue entrada. El segundo for es el proceso. Y vamos al tercer for, que es la salida de información. Fíjense que estas 3 partes del programa representan el esquema de proceso de datos, que es ingreso, procesamiento y salida. Casualmente se me hizo referencia a la teoría general de los sistemas. Sí, señor, muy bien, muy bien. Exactamente. Y no es casualidad que yo haya armado el programa así. Porque alguien me puede decir, pero profe, esto lo podemos hacer después de este printf, yo ya puedo hacer en este mismo for, puedo hacer este cálculo, y ya puedo ir mostrando también esto si quiero. Sí, se podría hacer. Pero vamos a acostumbrarnos a dividir nuestros programas en 3 partes.
ingreso, proceso y salida. Para eso, primero tenemos que conocer bien qué es lo que nos pide el enunciado. Y después imaginar cómo lo vamos a armar. Una vez que tenemos eso bien definido, dividimos el programa en 3 partes, donde primero hacemos todo lo que es ingreso de datos, después todos los cálculos que tenemos que hacer, que sería el proceso, y por último, la salida, o sea, mostrar por pantalla la salida de información. ¿Está? Vamos acostumbrándonos a hacer los programas así, porque esto nos va a servir para más adelante cuando empecemos a hacer subprogramas, empecemos a modularizar nuestros programas. Si ya estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, va a ser mucho más fácil modularizar los programas. ¿Está? Fíjense, en la tercera parte del programa, yo también hago un for de 10 ciclos, donde ¿qué muestro? Estoy mostrando, acá tengo porcentaje 4D y porcentaje 8D. Acá el 4 y el 8 lo hago para que quede bien encolumnadito, ¿no? Y voy mostrando renglón a renglón, voy mostrando todas las posiciones de B1 y al lado la de B2. Van a quedar las 2 columnitas, de B1 y B2. Uno abajo de otro, las 10 posiciones. Eso es lo que me va a mostrar este programa. Que es precisamente lo que me pide el enunciado, muestre ambos vectores. ¿Está? ¿Preguntas? Ahora a estudiar un poco, a masticarlo. Y sí, yo sé que es un montón de información toda junta, hacía mucho que no teníamos teoría, pero bueno, nada. Bueno, esto se está grabando todo, lo pueden volver a ver una vez que esté subido, todas las veces que quieran. Habilité los apuntes de estructuras de datos en la parte de teoría de la plataforma, y además en la clase de hoy, si van a la fecha de hoy, estos 2 PowerPoint que usamos en este directo también están subidos en la fecha de hoy, en la clase de hoy, para que lo puedan rever todas las veces que quieran. Así lo pueden ir viendo, y además ya tienen habilitado el siguiente libro, que si no me equivoco es el libro 6. No, el libro 5. No, el 6 tiene que ser. El 5 fue el examen. El 5 fue el examen, ¿no? A ver. Sí. Sí, el 6. Tiene que ser el 6 y el 7 tendrá que ser. El 6. Claro, habilité el 6, el retorno del Jedi. Y hay 16. Sigo diciendo que hay que cambiar el nombre, pero bueno. Bueno, sí, pero viste cómo es el profe, que tiene esas cosas. Hay como 16 ejercicios, profe. ¿Viste? De nada. Yo sabía que lo ibas a apreciar eso. Yo sabía que lo ibas a apreciar. Y acá el viernes vamos a estar Y yo no digo los 16 ejercicios de acá el viernes, pero 12, 13, más o menos. Bueno. 2 o 3. De acá Primero hasta que entendamos, no sé, yo que soy lenta, voy a tratar. Bueno, por eso vamos a aprovechar el tiempo, vamos a tratar de que de acá al viernes podamos, por lo menos traten de hacer 1 o 2 de acá al viernes, si pueden. Y el viernes empezamos a ver las prácticas, voy a explicar los primeros ejercicios, cómo se hacen, cómo no se hacen, y así de a poco van haciendo el libro. Y después vamos a empezar con matrices. Que si vectores es divertido, imagínense, matrices es diversión al cuadrado. Así que nada, bueno, los dejo con muchas cosas para hacer. Menos mal que aprobamos el primer parcial, porque el segundo seguro vamos recuperatorio. Habla por vos, no todo el mundo aprobó el parcial, A mucha gente. No.
No sabía, perdón. Sí, sí, claro. Hubo de todo. O sea que, bueno, por empezar, gracias por haber participado en el parcial y felicitaciones a todos y todos los que aprobaron. Mucha gente con nota de promoción también. Sí, a mí primero el de taller me costó un poco, me costó bastante los 3 ejercicios. Me tomé mi tiempo, pero... Sí, yo Pero también bueno. estuve con ese, creo que lo entregué sobre la hora, faltaban 2 segundos y Uf, qué bárbaro. Pero el de algoritmo no, ese fue más rápido. Pero el Ajá. otro me costó y en la Sí, nota se notó igual. que me costaba. Lo que pasa que en taller siempre tomo en máquina, entonces son programas un poco más complejos que los de lo que ustedes hicieron en máquina el otro día eran programas para hacer en papel. Entonces, al hacerlo en máquina y ya conociendo todas las actividades que habíamos hecho, quizás resultó un poco más accesible. Yo lo que tendría que haber hecho fue de repente al de algoritmo darle un poco más de... Pero no, preferí dejarlo así teníamos... nada, se han lucido muchas y muchos, y bueno, ahora el segundo parcial va a ser esto, vectores y matrices. Va a ser vectores y matrices, y si ya podemos empezar a meter algún temita más, también lo vamos a meter, porque todavía quedan más temas. Así que bueno, bárbaro. A divertirnos, a empezar a hacer las prácticas. El viernes nos volvemos a encontrar, a ver cómo se hacen estos ejercicios, y van a ver que es una papa, es como dice mi hijo, es una salchipapa. Si 2 for me volvían loca, 3 for, imagínense. Mirá, a mí el único for que me vuelve loco es Ricardo Ford, y ya el pobre, nada, pobre el comandante, donde esté, pero bueno, nada. En Miami. En Miami seguramente. Bueno, gente, estoy por conseguir una tableta digitalizada, o sea, esa es para poder usar la pizarra, para usar la pizarra bien. Si me la prestan, que la traigo, lo que vamos a hacer con algunos de estos ejercicios, vamos a hacerle prueba de escritorio, así escribiendo paso a paso, no usando La el... tableta de dibujo, dice usted. ¿Eh? Como si fuera una tableta de dibujo. Claro, ¿Cómo no me para usar la pizarra del Zoom, porque si lo escribo con el mouse queda muy desprolijo, parece un dibujo de un nene de primer grado. En cambio, con la tableta yo puedo escribir más firme, es como si estuviera escribiendo en el pizarra. ¿Y en el táctil? Yo no tengo pantalla táctil, disculpame. No, el mouse táctil. El mouse de la notebook. Con el mouse me queda re desprolijo, me queda horrible, el pulso no es bueno, Paula, o sea, no es bueno. Por eso me van a prestar la tableta, donde ahí voy a poder escribir bien, y la idea es poder resolver así un par de ejercicios en forma escrita, como si lo estuviéramos haciendo en papel, y además haciéndole una prueba de escritorio que para resolver ejercicios de vectores está buenísimo hacer prueba de escritorio. Gente, se está por acabar el segundo bloque. Hoy fue larga la clase. Quedan 2 minutos. Profe. Habló de tableta y creía que era de chocolate, profe. ¿Qué? Habló de tableta y creía que era de chocolate. ¿Qué? ¿Vas a traer chocolate para todos, Fernando? Ay, podría ser. Y bueno, buenísimo. Tentó, profe. Que sea Kofler Block. A mí me gusta el Kofler Block. Pero bueno, nada, todo bien. El 300, ¿viste ese que se llama 300? El Toblerone. Bueno, Toblerone ya es un lujo. Es una locura hoy. Es una locura, porque imagínate que son 49 compañeros. O sea, claro. Quita vaquita nos vamos a mandar. Claro. Consulta Bueno, gente, con respecto a la nota rápido. ¿cómo? Una pregunta con respecto a la nota rapidito. ¿Se aprueba aquí con 4 o con 5? La nota se aprueba con 4. Ah, ok. Gracias. No, de nada, de nada. Bueno, gente, nos vemos el viernes. Vayan practicando. Hasta el viernes, profe.
Quedan segundos nomás. Pásenla bien, cuídense y nos vemos el viernes. Hasta el viernes, profe. Besitos. Hasta luego, Chao, profe. profe. Hasta luego, gracias, profe. A ustedes. Chao, profe.